Bueno, José Javier, que tú estabas hablando, ¿verdad? Precisamente, ¿tú crees que esta elección ahora va tan poca gente, chico? Sí, mira, estábamos hablando en el break sobre el sistema electoral aquí en el estado de la Florida. Tal como está, las ciudades y los condados tienen la posibilidad de tener elecciones en cualquier fecha que ellos ponen. Y muchas ciudades, muchos de los que viven en municipios y el condado van a haber elecciones el día 30, el día de la primaria, y elecciones en noviembre 8. Pero muchos tienen elecciones en años en que no hay elección general, en marzo, febrero, en fechas que no son usuales. Y muchos sospechan que la razón es porque es un electorado muy pequeño, o sea que puede ser menos de 10% los votantes que votan en alguna de esas elecciones de gobiernos locales. Pero a nivel estatal tenemos elecciones, la primaria y la elección general es la elección. Y la pelea en Tallahassee, voy a dar un ejemplo. Muchas veces la legislatura trata de hacer lo mismo. Por ejemplo, yo fui uno de los pocos que con éxito peleamos la idea de dar más subsidio al Estado, a los dueños del Estado de los Dolphins. Y parte de ese paquete de legislación era para tener una elección extraordinaria para pedir que los votantes aprobaran los fondos para el estadio. Ahora, ¿qué pasa con una votación extraordinaria que no iba a ser una elección general? Iba a ser una elección que escogía la fecha el condado, que era antes de agosto en ese año. Los Miami Dolphins tienen el dinero para ir y comprar anuncios y motivar a su gente, y la gran mayoría de la población no sabe lo que está pasando. Así que no es solamente de educarse, también vamos a seguir en Tallahassee peleando para que las elecciones tengan la más volumen de personas participando, pero también se ha tratado de cambiar la ley para restringir lo que pueden hacer los gobiernos locales, y hay un balance, ¿no? Porque es responsabilidad de los gobiernos locales de tomar sus decisiones responsablemente, pero también si hay un abuso, hemos tratado en Tallahassee de cambiarlo para que no pueden hacer elecciones de esa forma. Tiene que usar elección general si no hay una emergencia, y sin éxito porque las ciudades y el condado van y hacen cabildeo para proteger el derecho de los condados y la ciudad de poner las elecciones en cuando no sean. Bueno, Benjamín, ¿qué tú piensas? Gracias, antes que todo, y como siempre, en mi casa aquí, lo que es este canal. Yo lo que veo es de que nosotros sabemos, y hay que hacérselo saber a la gente, a los que no saben, porque eso pasa realmente. Las elecciones que vienen ahora, el 30 de agosto, no solamente son el gobierno condal, principalmente aquí en Miami, sino a nivel partidista, lo que vienen siendo las primarias de cada partido, ¿no? Las primarias de cada partido para posiciones como representantes estatales, congresistas, etcétera, ¿no? La elección del condado, que es supuestamente la más interesante, la que más nos compete a nosotros, es una elección donde, por supuesto, se mueve muchísimo dinero y los gastos son, digamos, todos los gastos que se generan y que se causan y que se esperen que sucedan, digamos, para lo que es el gobierno del condado, pues realmente son cuantiosos. Aunque yo no lo tengo cuantificado, pero sí son cuantiosos los gastos que significan tener trabajando una serie de personas en las elecciones, las boletas ausentes y todo lo demás que implica el movimiento logístico de las elecciones ahora el 30 de noviembre. Desde luego se espera que el porcentaje de votantes, digamos, por el mismo cansancio que significa votar ahora el 30 de agosto y volver a votar en las elecciones presidenciales el 8 de noviembre próximo, entonces se espera que sí, que un porcentaje sea alrededor de un 15 o menos tal vez, aunque sea presidencial, en este tipo de votaciones como son las votaciones que vienen ahora el 30 de agosto. Pero desde luego sí es una cosa que es muy razonable y estoy totalmente de acuerdo que por lo menos las elecciones de condado para alcalde y para comisionados en este momento
desde luego yo veo como muy razonable el hecho de que se mude y se haga a la misma vez que se hagan las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tener doble gasto. ¿Sabes? En ese sentido, las primarias de que tiene cada partido ya es otra cosa, porque han estado, digamos, estimadas en hacerse en esta fecha siempre, en el 2014, en el 2012, cada 2 años pues se hacen en la misma fecha. Y entonces lo que sí ha venido aumentando, y no mucho, por cierto, yo diría que los votantes registrados, que hay en total más o menos unos 20 o 25 mil personas registradas en cada 2 años, es lo que veo yo según las cifras oficiales del Miami-Dade County, que ha aumentado un 20 o 25 mil personas cada votante. Y es interesante ver el movimiento que hay entre los diferentes componentes de esos votantes, ¿no? En el sentido del partido al cual están adscritos, republicanos o demócratas, y también lo que es la distribución étnica, ¿no? De los afroamericanos, los latinos en particular, que son la mayor parte de los votantes aquí en Miami-Dade, y cómo han aumentado desde el año, por ejemplo, 2012 hasta ahora, el 2016. No es un aumento tan drástico como se esperaba, digamos unos 25 mil personas. Pero sí, yo pienso que sí, es muy factible y recomendable lo que son las elecciones a nivel condal, de mudarlas para la elección presidencial a la misma vez, que no tiene sentido hacer una y después volver a hacer la otra. Se pongan a hacerse juntas las dos. Yo creo que el ahorro es considerable. Desde luego, estamos hablando de negocios, pues hay muchos canales de televisión y de radio y de medios que desde luego, ya después del 15 de agosto en adelante, lo que son los candidatos presidenciales normalmente cuando se presentan, a menos que sea una noticia, cuando se presenta en un canal de televisión, en un medio, pues ya tienen que pagar por su presentación, porque es así, y pues también hay que verlo como negocio y funciona así, y hay que entenderlo. Pero Tomás, hay un tema sí. que hablando de todo esto, ya vemos la opinión, creo que es igual de lo que va a ser el porcentaje que va a salir a votar, pero hay un problema. Lo que se debe resolver es qué es lo que deben hacer los políticos a nivel del Estado, la legislatura, para poder que salgan más personas a votar, hacerles más conveniente que vengan todos de un golpe a votar en unas elecciones. Creo que todo el mundo en este panel está de acuerdo que se deben hacer todos a la misma vez. No solamente por el alto costo, porque cuestan millones de dólares hacer estas elecciones ahora que vienen en agosto, más las presidenciales. Así que es un gasto de dinero de los impuestos que pagamos nosotros para hacer ese tipo de elecciones. Pero yo cuando estaba de presidente del comité de los temas de gobiernos locales y de los condados en Tallahassee, siempre venía una propuesta, alguien ponía una propuesta que decía vamos a cambiar todas las elecciones y hacerlas en los años presidenciales, todas en lo que es la misma fecha, pero claro, lo que es las primarias había que hacerlo siempre un par de meses antes, porque ahí es donde se va a escoger quién va a ser el que va a representar el Partido Demócrata y el Partido de los Republicanos. Pero se trataba de hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Creo que el representante lo ha explicado. Venía como cabilderos, existen los cabilderos privados, pero los cabilderos en ese momento eran los alcaldes, los comisionados de las ciudades de todo el estado. Y yo digo, no nos cambien eso, por favor, maten esa propuesta, porque aunque va a ahorrar millones de dólares, nosotros entonces tenemos que tener que ver cómo nos vamos a defender. Y eso para mí se prestaba a una forma de manipulación, porque por eso las personas que se me quejan, Robaña, ¿por qué los incumbentes estas personas que queremos sacar no se pueden sacar de sus posiciones? Porque no lo pueden hacer cuando salen a votar un 15%, porque hagan la matemática, ustedes lo saben. Esas elecciones locales, como en mi ciudad, que las hacen en febrero, durante el tiempo de la semana de Valentine's, no salen ni 300 personas a votar. Ahí con las boletas ausentes ya tienen los votos, que ya el día de early voting no cuenta. El voto en las urnas no tiene significado ninguno porque ya están elegidos simplemente por las boletas. Ustedes entienden lo que pasa con esa manipulación y creo que lo que es la gana política, hacer esos cambios para que ustedes los votantes sea conveniente y pueda ir una sola vez, no tenga que salir 2 y 3 veces durante el año a votar,
no está lo que es el empuje político para hacerlo una realidad. Claro. ¿Qué Y tú bueno, piensas? yo creo que cuando yo digo un 14 o 15% estamos hablando porque es un año presidencial, porque en elecciones normales en una ciudad o para oficiales electos locales, normalmente es menos de un 10%. Así que estamos hablando de unas cantidades enormes en diferencia. Cuando estamos hablando de manipulaciones de boleta, también estamos hablando de que en una elección local ahora en agosto, pues naturalmente da más oportunidad a que las boleteras estén trabajando y haciendo sus obras, ¿no? Y desafortunadamente eso, como dice Julio, pues da la oportunidad a oficiales electos que ya llevan mucho tiempo dentro de su puesto de ser reelectos. Indiscutiblemente esa es la causa. Cuando estamos viendo también de manipulación, estamos viendo de que ahora la enmienda número 1 que viene en noviembre, que se supone que sea representada más bien por FPL, viene en noviembre, donde hay más votación, eso da más oportunidad a que ganen en ese caso, que es muy triste lo que están tratando de hacer también en esa enmienda número 1. Están tratando de decir, sí, vamos a ayudar con el medio ambiente, pero si ahora tú tienes una reserva en electricidad, me la puedes vender, pero a la cantidad que FPL diga que te quiere cobrar. Correcto. Entonces es un abuso también. Yo creo que, mire, seguimos en las mismas causas de siempre, donde es tan importante en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro condado, de salir a votar, porque acuérdense que en otros países simplemente eso no sucede. Entonces estamos devalorando una opción que nos deja a nosotros escoger el futuro nuestro y de nuestros hijos. Así que es sumamente importante de que si votan boleta, que voten boleta, pero voten, que es lo más importante. Seguro que sí. Déjame poner unos comerciales y continuamos hablando de estas elecciones. I voted. Yo voté. Voté. I voted. Yo voté. Voté. I voted. Yo voté. Voté. No necesitas esperar hasta el día de las elecciones para votar en el condado de Miami-Dade, pero si lo haces, debes saber dónde votar. Mantente listo para las elecciones.